Entonces, como les estaba comentando, si nosotros le restamos a t al tiempo t un intervalo de tiempo t subíndice 0, en sí sería un desplazamiento de la onda desde el punto de vista de la variable t hacia la izquierda, porque en este caso sería menos por menos más. Y si nosotros tenemos aquí un más, tendríamos un menos por más menos, un desplazamiento hacia la derecha. Pero, ¿qué ocurriría si en estos momentos yo tengo lo siguiente? Tomo la expresión original, y que depende de x y del tiempo, por ym por el seno de kx menos omega t más un ángulo de fase. Un ángulo de fase phi minúsculo. Pero no me especifican si esto en sí, no me especifican si este ángulo de fase aplicaría en el espacio o en el tiempo. Puede aplicar tanto en el espacio como un desplazamiento, como un desfasamiento en el tiempo, porque esta partícula podría estar sumando directamente a k de x. Bueno, en sí está sumando tanto al elemento k de x como al elemento la frecuencia angular omega por t, o menos la frecuencia angular omega por t. Pero nosotros podemos buscar que este ángulo de fase aplique a un desplazamiento en el espacio o a un desplazamiento exclusivamente en el tiempo. Eso ya depende del tipo de consideración que ustedes quieran, debido al contexto en el cual quieran analizar el desfasamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa si tienen esta expresión y dicen, bueno, yo quiero analizar este desfasamiento y que intervenga en el espacio en x? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seno por el seno de kx, en este caso yo tendría, para que se pueda aplicar, ahí está. Entonces k x, en este caso sería más el ángulo de fase, más k por x, ya está. Más el ángulo de fase entre k menos la frecuencia de la omega. Ahí está. Entonces, entonces yo quise aplicar el desfasamiento en el espacio en x, por lo que yo pasé a escribir esta expresión. Ahora el ángulo de fase está afectando directamente a la variable x. Pero ¿cómo puedo yo confirmar que esta expresión es igual a esta expresión? Si multiplico este por este, me vuelve a dar este. Y este por este me vuelve a dar este de aquí. Número de onda acá entre el número de onda acá es 1. Me vuelve a dar el de aquí. ¿Cómo se vería esta expresión gráficamente? Se vería de la siguiente forma. Entonces, por medio de la línea negra, ustedes tienen a la onda original sin desfasamiento. Pero en la onda roja ya tienen a esta onda. Nosotros
definimos que el desfasamiento sería para el espacio en X, con lo que el ángulo de fase pasa a afectar en esta forma directamente a la variable X, con lo que tendríamos un desplazamiento como es un más, el desplazamiento sería hacia la izquierda, tal como se ve aquí, pasa de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Y qué cantidad es ese desfasamiento? Pues precisamente el ángulo de fase entre el número de onda. Es la magnitud del espacio en X que tendría dicho desfasamiento. Ahora, pero ¿qué tal? Si yo quiero considerar que este desfasamiento no es a lo largo del espacio en X, es a lo largo del tiempo t, tendría lo siguiente. Se definiría de esta forma si ustedes quieren que este desfasamiento actúe en el tiempo, a lo largo del tiempo t. El ángulo de fase pasaría a restar directamente al tiempo t, pero yo necesito que el ángulo de fase ahora se divida entre la frecuencia angular omega. La forma de verificar que hice bien esta y que llevé a cabo de forma correcta esta expresión es si al multiplicar este por este me vuelve a dar menos la frecuencia angular omega por t. Así, me vuelve a dar esto. Y al multiplicar este por este me vuelve a dar el ángulo de fase. Menos por menos más. Frecuencia angular omega entre frecuencia angular omega es 1 más el ángulo de fase. Aquí está. Y ya quedó. ¿Y cómo se vería esto gráficamente? Se vería así. Dejen checo si hace falta algún detalle. Entonces aquí tenemos un menos. Aquí tenemos un menos. Como tenemos un menos, el desplazamiento a lo largo de... como tenemos aquí un menos que estamos restando al tiempo t, el desplazamiento sería hacia la derecha. Ahora el desplazamiento generado por el ángulo de fase phi, aplicado directamente al tiempo, nos provocaría de un desplazamiento hacia la derecha por este signo negativo. Tal como se puede apreciar esto gráficamente. Ahí está. Gráficamente. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este punto?
Dejo en checo rápidamente qué tema sigue a continuación, o si no me estoy saltando algún tema importante antes de pasar a ver los ejercicios. Esperen un tantito. Entonces, ya checando el temario, lo que me toca a continuación es la ecuación de onda. La ecuación de onda es un tema opcional, porque como es un tema un tanto complicado, solamente se llega a plantear, que es justo lo que voy a hacer ahorita, y muchas veces ya no se ven ejercicios con la ecuación de onda. Sin embargo, voy a hacer, como les estaba comentando, voy a hacer lo que hacen los libros, lo vamos a plantear y vamos a retopar la ecuación de onda si es que da tiempo hasta final del semestre para comparar cómo funciona tanto con ondas transversales como con ondas longitudinales, que como que vamos a estudiar para este semestre ondas sonoras en el caso de las ondas longitudinales. Entonces, planteando dicho tema, continuamos, lo hago de la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos un análisis en el espacio en X. Aquí tengo un elemento de pulso que estoy tomando. Hagan de cuenta que esto forma parte de una cuerda cuando la onda se está trasladando. Entonces yo tendría... Entonces tomen en cuenta que tenemos un elemento de la cuerda. Entonces a partir de este punto bajo un elemento de la cuerda donde está trasladándose una onda. A partir de este punto se ejerce una fuerza F sub índice 2. A partir de este punto se ejerce una fuerza F sub índice 1 con un ángulo de separación de F sub índice 2 con respecto a la horizontal de θ 2 y un ángulo de separación de F1 con respecto a la horizontal de θ 1. Nosotros para esto estamos tomando en cuenta que las fuerzas se aplican en los extremos de un elemento de cuerda cuya distancia con respecto al eje X se toma como delta minúsculas X. Delta minúscula X. Entonces, yo tendría la sumatoria, yo puedo hacer una suma entre esta fuerza y entre esta fuerza a lo largo del eje X, que sería F sub índice 2 que aplica en X menos F sub índice 1 que aplica en X. En X, pero en este caso me conviene más que sean en Y. Bueno, esta sería suma de fuerzas en X, pero como les estaba comentando, en este caso me conviene más que la suma de fuerzas sea en Y, entonces pondré suma de fuerzas en Y. Entonces la suma de fuerzas en Y sería igual a F sub índice 2 en Y, F menos F sub índice 1 aplicando en Y. Y nosotros sabemos que si queremos las componentes de las fuerzas a lo largo del eje Y, tenemos que considerar, si estamos midiendo el ángulo a partir del eje horizontal, tenemos que considerar al seno del ángulo. Entonces la suma de fuerzas en Y sería igual a F sub índice 2 por el seno de θ 2 menos F sub índice 1 por el seno de θ 1. Ya está. ¿Y qué pasa si los ángulos son muy pequeños? Bajo este análisis se está considerando que los ángulos tienden a cero, porque estamos tomando un elemento de cuerda muy pequeño. Si los ángulos son extremadamente pequeños, entonces se puede considerar un seno como una tangente. Recuerden que además seno y tangente son directamente proporcionales.
Entonces, para ángulos muy pequeños, muy pequeños, lo voy a poner para teta 2 y teta 1 muy pequeños, casi tendiendo a cero, muy pequeños, puedo considerar esta expresión como suma de fuerzas en Y es igual a F2 por la tangente de teta 2 menos F1 por la tangente de teta 1. Una razón por la cual yo considero un menos es porque F1 está yendo hacia abajo. Y como el análisis es a lo largo del eje Y, todo lo que vaya hacia abajo le corresponde un menos. Ahí está. Entonces, la suma de fuerzas en Y también puede expresarse como... Tomemos en cuenta que tanto el módulo de F2 como de F1 son iguales. Entonces si yo considero que F2 y que el módulo de F2 y el módulo de F1 son iguales, esto lo puedo expresar como... No, esperen. Sí, lo puedo expresar. Sí. Esto lo puedo expresar como F por la tangente de teta 2 menos la tangente de teta 1. Tangente de teta 2 entre la tangente de teta 1. Y en sí F2 y F1 sería igual a F. Por eso es que puedo factorizar F. Y además, a la diferencia entre la tangente de teta 2 y la tangente de teta 1, puedo manejarlos como una porción de la tangente. Una porción de la tangente. Y recuerden que las porciones solemos denotarlas a partir de la letra delta minúscula. La delta de la tangente de teta, que me estaría señalando la diferencia entre la tangente de teta 2 y la tangente de teta 1. Es decir, una parte de tangente. La diferencia entre ambas es una parte de tangente. Entonces lo puedo dejar expresado de esta forma. Y esto sería igual la sumatoria de fuerzas ¿en quién? En Y. Muy bien. Pero nosotros sabemos a su vez por la segunda ley de Newton que la fuerza, en este caso es una fuerza porque la fuerza estaría multiplicando a una cantidad que es adimensional como lo es delta minúscula la tangente de teta. Y en este caso, ¿qué fuerza es? La fuerza que actúa a lo largo del eje Y. Entonces, esta fuerza que actúa a lo largo del eje Y será igual a la masa del elemento sobre el cual se está ejerciendo la fuerza, la masa de la cuerda en este caso, por la aceleración que tengan la cuerda o la aceleración que tengan las partículas del medio que forman la cuerda. Y nosotros ya sabemos que dicha aceleración es para una onda transversal, que son las ondas que estamos estudiando, es a lo largo del eje Y. Entonces, dicha aceleración es a lo largo del eje Y. Entonces, yo tendría que es la aceleración en Y, porque la fuerza es a lo largo del eje Y y el movimiento de las partículas en una onda transversal también es a lo largo del eje Y. Entonces yo tendría que la suma de fuerzas en Y sería igual a F por delta tangente de teta por M por la derivada, la segunda derivada parcial de Y con respecto al tiempo. Aquí está. Y ya no tengo suficiente espacio aquí, voy a reescribir esta expresión al otro lado, que me da F por la masa. Ahí está. Y recuerden, la aceleración a lo largo del eje Y es la derivada, la aceleración a lo largo del eje Y es la segunda derivada parcial de Y con respecto al tiempo. Entonces, y yo sé que como estoy tomando en cuenta la masa de la partícula también puede quedar en función de ¿quién? De la densidad lineal de masa. Recordemos que la densidad lineal de masa es igual a un elemento de la masa de la partícula entre el elemento en X que estamos considerando. Y yo en sí puedo considerar que la masa en efecto es un elemento de la masa de la partícula, que la masa m es en efecto una porción de la masa de la partícula. En sí estamos considerando la masa de la partícula entre el elemento en X que se está tomando en cuenta para este análisis, que es este de acá, la porción en X que se está tomando en cuenta para este análisis. Entonces yo sé que la masa de la partícula será igual a la densidad lineal de masa por la porción en X que estoy estudiando bajo este análisis. Esto lo voy a sustituir aquí y tendría
f por delta de la tangente de teta por mu por delta x por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Aquí está. Y yo puedo, y esto está multiplicando, delta x está multiplicando, pasa dividiendo, la fuerza está multiplicando, pasa dividiendo. Me quedaría de esta forma la expresión. Delta de la tangente de teta entre delta x es igual a mu entre la fuerza por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Y yo sé que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de la fuerza entre la densidad lineal de masa, de tal manera que la velocidad al cuadrado sería igual a la fuerza entre la densidad lineal de masa. Y entonces 1 entre la velocidad al cuadrado sería igual a la densidad lineal de masa entre la fuerza, justo lo que está aquí. Entonces, la porción de la tangente de teta entre delta x es igual a 1 entre la velocidad al cuadrado, la velocidad con la cual se propaga la onda, por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Aquí está. Aquí está. Ya tenemos. Y ahora, la tangente de teta, desde el punto de vista geométrico, la tangente de teta que es igual a la pendiente. Y la pendiente es igual a ¿quién? La pendiente es igual a la variación en y con respecto a x. La variación en y con respecto a x, es decir, delta y entre delta x. Y ya sabemos que aquí tenemos delta entre delta x, que es igual a 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Y nosotros hemos estado considerando un análisis en el cual ocurre que tanto el ángulo teta con teta 2 como teta 1 tiende a 0 y por lo tanto delta x tienden a 0. Es decir, que yo puedo aplicar el concepto del límite a la parte izquierda de mi expresión, con lo cual tendría el límite cuando delta x tiende a 0 de delta entre delta x por delta y entre delta x es igual a 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Y esto en sí me daría el concepto de derivada. La derivada de y. Y como son delta x y delta x sería la segunda derivada parcial de y con respecto a x sería igual a 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo. Y ya está, esta sería la ecuación de onda. Ecuación de onda. Como les estaba comentando, esta ahorita no la vamos a... en estos momentos, esta expresión no vamos a trabajar con ella. Y si hay tiempo, se trabajará con ella, se volverá a ver y se trabajará con ella al final del semestre. Para así comparar cómo funciona tanto en ondas transversales como en ondas longitudinales. Que las ondas longitudinales se aplicará cuando veamos ondas sonoras. Hay otra forma en la cual podemos obtener la ecuación de onda. Por ejemplo, yo sé que la función y que depende de x y del tiempo es una función que depende del espacio en x así como del tiempo. Pero en este caso no puedo restar el espacio en x entre el tiempo, no se pueden restar cantidades de diferentes dimensiones. Por lo que se considera la velocidad de la partícula por el tiempo t. Así ya tenemos una función que depende del espacio en x y del tiempo, y siendo que al multiplicar por la velocidad ya podríamos hacer una resta de cantidades de espacio. Entonces, bajo este razonamiento, yo también puedo definir que la función que depende de x y del tiempo, y, que señala las variaciones de las partículas a lo largo del eje y cuando la onda se propaga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, estaría dada por f que depende de la variable z, donde z es igual a x menos vt, pero recuerden que puede viajar la partícula tanto a la derecha como hacia la izquierda, por lo que muchas veces se considera el más menos. Entonces, yo tomando en cuenta todo esto, parto del siguiente análisis. Yo tengo la derivada parcial de y con respecto a x. Esto, al saber que f,
que al poner esta expresión en términos de z, yo sé que tendría una derivada compuesta, porque z depende del espacio en x y del tiempo t. Entonces yo esta derivada parcial de y con respecto a z, como estamos aplicando la derivada sobre y que depende de que es igual a la función f, en sí estaría aplicando la derivada de f, dejen ver si es parcial o ordinaria, de f con respecto a z. Ah, ya sería una ordinaria. Entonces, como les estaba comentando, yo sé que la función y, que depende del espacio y del tiempo, la puedo expresar como una función que depende del espacio en x y del tiempo t. Claro que al multiplicar por la velocidad ya podría sumar o restar estas dos. Como sabemos que la partícula puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, ponemos más menos. Yo a su vez puedo especificar que la función que depende del espacio y del tiempo es una función donde z sería igual a esta expresión. Entonces, si yo quiero obtener la derivada parcial de y con respecto a x, esta derivada en términos de estas expresiones sería igual a una derivada compuesta, donde la derivada con respecto a y es la derivada de la función, en este caso ordinal, de la función con respecto a la variable ¿quién? Z, porque si estamos haciendo una derivada parcial con respecto a x y z depende de x, entonces la derivada parcial de y con respecto a x sería la derivada de la función la derivada ordinaria de la función con respecto a z, porque z depende a su vez de x y de t. Y como z depende a su vez de x y de t, la derivada ahora solamente faltaría para esta derivada compuesta definir la derivada que se tiene que hacer con respecto a z, se tiene que aplicar a z con respecto precisamente a x. Aquí está. Entonces, yo tendría que la derivada ordinaria de la función con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a x es igual a la derivada parcial de la función de y que define a la función f con respecto a x. Y la derivada, y ahora, ¿a qué es igual la derivada parcial de z con respecto a x? Pues sería z, que es igual a x más menos vt. Si yo aplico la derivada parcial de z con respecto a x, me daría la derivada de x con respecto a x es 1. La derivada de v de t con respecto a x es 0. Me quedaría entonces 1. De tal manera que si yo elevo la derivada parcial de y con respecto a x al cuadrado, tengo que elevar la otra parte también al cuadrado. La derivada ordinaria de f con respecto a z al cuadrado. Y me quedaría la segunda derivada parcial de y con respecto a x es igual a la segunda derivada ordinaria de f con respecto a z. Ya está. Ahora, yo voy a obtener la derivada parcial de y con respecto al tiempo t. Esto me da igual a la derivada. Esto me daría, ahora, como la derivada es con respecto a t, y yo sé que como la derivada es una derivada parcial de y con respecto a t, y yo sé que y podría ser expresada como una función que depende del espacio en x y del tiempo t, y a su vez el espacio en x y del tiempo t pueden ser iguales a la variable z, la derivada parcial de y con respecto a t sería igual a la derivada que aplicamos precisamente a la función f, que está igualando a y, con respecto a la variable z, porque como la derivada parcial es con respecto a t y z es igual a una expresión que depende de t, entonces la derivada que se aplica directamente a la función f es con respecto a la variable z, siendo que a la variable z a su vez se le aplica precisamente la derivada parcial con respecto a la variable que estamos especificando en un principio, con respecto a la variable t, de la cual depende z. Entonces, ahora yo tendría lo siguiente. Entonces yo tendría la derivada ordinaria de la función f con respecto a z por la derivada parcial de z con respecto a t. Vamos a ver. La derivada parcial de z con respecto a t sería igual a lo siguiente. Z es igual a x más menos vt. Entonces la derivada parcial de z con respecto a t sería derivada parcial de x con respecto a t es 0. Derivada parcial de v de t con respecto a t es más menos v de t. Más menos v ya sin la t.
porque la derivada parcial de más menos v de t con respecto a t es más menos v, o sea, más menos la velocidad. Entonces, por más menos la velocidad. ¿Qué pasaría si yo elevo ambas expresiones al cuadrado? Tendría la derivada parcial de y con respecto a t al cuadrado es igual a la derivada ordinaria de f con respecto a z por más menos la velocidad al cuadrado. Y esto me daría, voy a poner la expresión que me da del otro lado en la otra página, que ya no tengo espacio. Esto me daría la segunda derivada parcial con respecto al tiempo t es igual a la velocidad por la segunda derivada ordinaria de la función f con respecto a z. Y yo puedo despejar. Entonces la segunda derivada ordinaria de f con respecto a z sería igual a 1. Pero como está elevado al cuadrado, yo tendría más por más, menos por menos, más, v al cuadrado. Aquí está, falta el cuadrado. Entonces, esta expresión sería igual a lo siguiente. 1 entre la velocidad al cuadrado por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo t. Ya está. Y recuerden, estaba multiplicando, pasa a dividir. Entonces, yo hice a su vez por el análisis anterior que la segunda derivada ordinaria de f con respecto a z es igual a la segunda derivada parcial de y con respecto al espacio en x. Sí, con respecto al espacio en x. Entonces, y lo pongo aquí. Ahí está. Y puedo igualar ambas, porque son iguales. Entonces la segunda derivada parcial de y con respecto al espacio en x es igual a 1 entre la velocidad por la segunda derivada parcial de y con respecto al tiempo t. Y aquí estaría y ya he llegado de nuevo a la ecuación de onda. Otra forma de llegar a la ecuación de onda a partir de las dependencias en el espacio en x y del tiempo t de la función y, que puede estar definida por la función f, que a su vez depende de z, donde z es igual a x más menos la velocidad por el tiempo. Esta ecuación de onda. Recuerden que v es la velocidad de la onda. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, si no hay dudas, preguntas, por el momento me despido y ya en las próximas clases vamos a ver ejercicios con estas expresiones. Si es que no falta que desarrolle alguna otra expresión. Bueno, entonces nos vemos. Me despido por hoy. Hasta pronto. Se cuidan. Adiós. ¿No hay dudas? ¿En serio? Bueno, ya me despido. Adiós.